Deuteronomio capítulo 26, versículo 7 al versículo 11. Vamos a leerlo, dice: Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios, porque podemos cada día confiar en ti, porque cada día, Señor, tu palabra es real, Señor, porque Dios, al acercarnos a tu presencia, al acercarnos, Dios, delante de tus pies, Señor, podemos encontrar vida, dirección, Señor, sanidad, Dios, podemos encontrar esperanza. Y es precisamente por lo cual hoy venimos, Padre, que tu palabra, Señor, venga y penetre, inunde, Señor, moje, empape, Señor, todo nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Que el día de hoy, Señor, esta palabra sea dicha, Señor, y también, Padre, pueda ser recibida, Señor, con un corazón expectante, buscándote, Señor, dándote a ti la gloria. Gracias, Dios, por ser bueno, en el nombre de Cristo. Amén, Dios. Bueno, muy bien. Estamos platicando en este capítulo de Deuteronomio capítulo 26. Estamos platicando, y si ya te diste cuenta, ves por ahí en tu Biblia, el título habla acerca de primicias y de diezmos, o de diezmos y primicias. Y entonces, este capítulo 26 nos habla acerca de eso. Está diciendo, bueno, cuando entres a la tierra prometida, vas a dar el diezmo, vas a dar las primicias, y es lo que estamos desarrollando. Sin embargo, te dije algo la semana pasada. Como ya hemos platicado bastante acerca de lo que es el diezmo y todo ese rollo, ya lo hemos platicado bastante a principios del año, ya pasamos suficiente tiempo, no significa que no hable o que no siga hablando del diezmo, de las primicias. Pero quiero hablarte un poquito más acerca del asunto espiritual, acerca de lo que hay de una manera más profunda dentro de estos pasajes. Y entonces prácticamente, vamos a hablar del propósito de Dios, o lo que Dios quería para todo esto dentro de las vidas del pueblo de Israel. Entonces, quiero comenzar diciéndote lo siguiente. La promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel era de hacerlos vivir en una tierra llamada la tierra donde fluye leche y miel, es decir, una tierra de abundancia, una tierra donde no les faltaría nada y en donde el pueblo de Dios viviría despreocupada y holgadamente, ¿ok? Cuando recordamos el pueblo de Israel, cómo habían vivido durante alrededor de 400 años en la nación de Egipto, ellos vivían de una manera siendo siervos, eran esclavos, estaban allí siendo atormentados, estaban siendo esclavizados, dura servidumbre, dice la palabra, cuando el gobierno o el reinado del faraón pues les hizo hacer los ladrillos y todo lo demás, que tú puedes ir al libro de Éxodo, capítulo 1, cómo estaba su situación. Y entonces vemos que Dios saca al pueblo de Israel y los redime, los rescata, y entonces los saca al desierto, 40 años dando vueltas en el desierto, en el Sinaí. Y entonces, después de esos 40 años, vemos aquí la segunda generación de todos aquellos que salieron de Egipto. Y entonces Deuteronomio, si tú recuerdas o alguna vez has visto Deuteronomio, el nombre en hebreo es la segunda ley. Eso significa, Deuteronomio en hebreo significa la segunda ley, pero no significa que hay más ley que Dios está diciendo, porque ya prácticamente lo hemos visto anteriormente, desde en Éxodo, en Levítico y en Números, hemos visto reiteradamente todo lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando hablamos de Deuteronomio y hablamos de la segunda ley, o la ley se repite,
No estamos hablando de más mandamientos, sino estamos hablando de que ahora la segunda generación tendrían que saber también y tendrían que caminar en una conciencia certera de qué es lo que estaban haciendo y qué iban a hacer allí en la tierra prometida. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Y entonces nos podemos poner en comparación. Ellos vivían en Egipto estaban en servidumbre, en Egipto eran esclavos, en Egipto no tenían derechos, en Egipto, híjole, buscaban matarlos. ¿Te acuerdas de la historia de Moisés? Cómo lo metieron en un Moisés, por así decirlo, pues, en una canastita y lo echaron al río Nilo y ya sabes la historia, ¿no? Podemos hablar por un momento o por un lado esa historia, o sea, cómo es que el pueblo estaba siendo oprimido allí en Egipto, y por el otro lado, bueno, tenían escasez, y por el otro lado vemos que Dios los lleva a una tierra en donde tendrían abundancia, la tierra donde fluye leche y miel. Lo vemos en muchas ocasiones repetido este asunto, la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, por un lado tenemos escasez, servidumbre, esclavitud, muerte, hambre. Por el otro lado tenemos vida, tenemos propiedad, tenemos eternidad, tenemos abundancia, tenemos propósito, tenemos dirección, ¿ok? Ya sabes, por un lado, pues bueno, no es algo bueno, no es algo agradable, y por el otro lado es lo que Dios estaba buscando para ellos. Entonces es muy importante esto, entender que la promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel de llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel, una tierra de abundancia, es para que no les faltara nada. Es para que ellos no tuvieran nada que decir, bueno, es que me falta esto, es que para qué nos trajo Dios aquí, sino vivir de una manera despreocupada y holgadamente. Sin embargo, cuando te digo vivir de una manera despreocupada y holgadamente, no solamente nos estamos refiriendo a la tierra de Canaán donde fluye leche y miel, sino nos estamos refiriendo precisamente a una vida en Dios o con Dios. Entonces Dios estaba llamando a eso. A nosotros como iglesia, Dios nos llama a vivir esa misma vida. Por eso nosotros conocemos a Cristo. Después de vivir en el pecado, después de vivir en una situación difícil de servidumbre, de escasez, de muerte, de incertidumbre, Dios nos ofrece, a través de Cristo, nos ofrece una vida holgada, una vida en donde hay plenitud, una vida en donde Dios está allí con nosotros. ¿Ok? No significa dinero. Mucha gente piensa eso, de que recibir a Cristo significa vas a ser rico. No significa eso. Significa una vida espiritual holgada, una vida espiritual despreocupada, no sumergida en pecado, en muerte y en esclavitud. Eso es lo que significa. Entonces, la promesa que Dios tenía para ellos era una promesa real. ¿Okay? Dios les dio una promesa real. No solamente les dijo, ay, ahí crean en mí y ahí después nos arreglamos a ver qué decimos. No, sino que fue una promesa real y también fue algo que el pueblo pudo vivir realmente. El pueblo de Israel pudo entender eso, pudo verlo con sus propios ojos, pudo palparlo con sus manos, decir, sí es cierto lo que Dios dijo, sí es cierto lo que Dios prometía, una tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, debemos entender que hay un propósito de Dios para esto, y es que al tener abundancia, y una vida diferente a la vida del desierto, por así decirlo, tener una vida diferente a la vida del desierto y a la esclavitud que ellos habían pasado, ahora estaban siendo sustentados, ahora iban a ser llevados a la tierra prometida donde Dios iba a estar con ellos, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Ahora, preguntas. Primera pregunta, ¿qué tendría que hacer el pueblo? O sea, y el pueblo iba a entrar en la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra holgada, una tierra despreocupada, una tierra donde no les faltaría nada, una tierra donde Dios iba a estar con ellos, una tierra, o sea, Dios les iba a resolver la vida. Y entonces, ¿qué tendría que hacer el pueblo con eso? ¿Okay? ¿Qué es lo que el pueblo fue llamado a hacer en medio de eso? O sea, ¿para qué Dios los llevó allá? ¿Y cuál sería el papel que ellos iban a jugar dentro de esto? Bueno, esa es la primera pregunta. Siguiente pregunta. ¿De qué sirve la abundancia o de qué les serviría a ellos esa holgura, esa abundancia, sin reconocer a Dios, que es el que la otorga? ¿Okay?
Sí, la pregunta, ¿de qué le serviría tanto esa abundancia y vivir holgadamente y despreocupadamente sin reconocer a Dios que la otorga o el que se las dio? De eso estamos hablando en todo el capítulo. Otra pregunta, ¿será que Dios esté buscando y necesitando el dinero de las personas, por ejemplo? ¿No? Encuentro muchas personas, mucha gente que de repente no está de acuerdo con el asunto del diezmo, no está de acuerdo con este rollo, y entonces, bueno, ya te hemos platicado mucho acerca de este asunto, y cada quien decide cómo hacerlo, y cada quien, y lo respeto, pero el asunto es, te lo he dicho en muchas ocasiones, no es el asunto de dar, no es el asunto de cumplir, no es el asunto de, ay, para que me vean, es el asunto de demostrar mi corazón. ¿Qué tan agradecido está mi corazón con Dios? ¿Qué tan agradecido está mi corazón con lo que Él me ha permitido tener? Entonces, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con riquezas, tiene que ver con sustento. Tiene que ver con que Él cada día nos tiene en sus manos y no nos ha dejado. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que Él me da lo suficiente, lo que yo necesito. Entonces, después de todo este asunto de las promesas, Dios cumpliría sus promesas y ahora le tocaba al pueblo cumplir con sus obligaciones. Era algo así como un pacto. De hecho, el Antiguo Testamento, la ley mosaica, es mencionada en varias porciones de la Biblia posteriormente como el Antiguo Pacto. Entonces, en un pacto, ¿cuántas partes hay? Usualmente siempre hay dos partes, ¿cierto? Puede haber más, pero usualmente hay dos partes. En un pacto bíblico, usualmente hay dos partes, lo que hace Dios y lo que hace el hombre. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿cómo también le podemos identificar al Nuevo Testamento? Pues como el nuevo pacto. Y entonces en el nuevo pacto también hay dos partes, la parte de Dios y la parte del ser humano. En el Antiguo Testamento, la parte de Dios era cumplir las promesas, era llevarlos a la tierra prometida, y la parte del ser humano era ser obedientes a esto que estamos viendo. En la parte del Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento, vemos que Dios dice, voy a mandar a mi hijo a que muera por ellos, y va a morir en la cruz, y se va a llevar los pecados de cada uno de ellos, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y cuál es la parte del hombre? Bueno, creer en Él. Es todo. No puedes añadirle nada. O decía alguien por ahí, sí puedo añadirle, pero es solamente mi maldad y mi perverso corazón, todo lo malo que he sido. Realmente no hay nada que añadir, solamente ser obedientes y creer, nada más, es lo único que yo tengo que hacer. Entonces, entre otras cosas y obligaciones que el pueblo de Israel tenía que hacer en el Antiguo Testamento, había tres cosas importantes, ¿ok? Y es lo que quiero desarrollarte en esta ocasión. Tres cosas importantes. Una, si estás apuntando, es reconocimiento. Dos, agradecimiento. Y tres, adoración. ¿Okay? Repito, tres cosas importantes que hoy te voy a hablar: reconocimiento, agradecimiento y adoración. Dios buscaba, dentro de todo esto, Dios buscaba el corazón de las personas, no porque necesitaba o no porque necesita el corazón de las personas. Dios no necesita de nosotros. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue sentado en su trono. Antes de que tú nacieras, Dios estaba sentado en su trono. El día que tú te mueras, Dios seguirá sentado en su trono. ¿De qué habla eso? De la grandeza, de la autoridad, de la soberanía de Dios. Eso es Dios. Entonces, ¿Dios necesita de nosotros? No. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería? ¿Qué es lo que Dios quiere el día de hoy? Dios buscaba que el corazón de la gente cumpliera el propósito de Dios al volcar su devoción hacia aquel que los había rescatado. ¿Ok? Repito, lo que Dios buscaba no era el dinero, no era el asunto de la obediencia, era mucho más allá. Era que Dios buscaba el corazón de la gente, que la gente cumpliera el propósito de Dios al volcar su devoción hacia aquel que los había redimido. Vamos a buscar unos pasajes. Vamos, por ejemplo, a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Está ahí atrásito de Deuteronomio. Números capítulo 13. Y vamos a ver de qué manera Dios cumplió eso, ¿ok? Esas promesas. Números capítulo 13, porque Dios cumple. Números capítulo 13, versículo 23. Números 13, 23. Números 13, 23. ¿Lo tienes?
Dice, y llegaron, dice, hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento y con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y entonces está hablando de la misión de los 2 espías. Van los 2 espías, reconocen la tierra y llegan allí a ese valle llamado el Valle de Escol. Y entonces arrancan un racimo, un sarmiento. Un sarmiento es una rama, por así decirlo, de una vid. Y entonces agarran esa rama, y la rama tenía un racimo, y el racimo, dice la historia, que era tan grande y era tan pesado que dos hombres del ejército, 2 hombres grandotes, fuertotes, tenían que cargarlo entre 2. ¿Qué tan grandote sería el racimo de uvas? En un palo. Y tenían que cargarlo así, los 2 juntos. Y entonces dieron el informe a Moisés y le dijeron, ciertamente Dios tiene razón, ciertamente es una tierra donde fluye leche y miel, ciertamente hay mucha abundancia, eso es algo cierto. Entonces, ¿Dios cumplió su promesa? ¿Sí o no? Sí, porque Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, así como les prometió a ellos, también te ha prometido a ti, también me ha prometido a mí, y así como les cumplió a ellos, a ti también te va a cumplir, y a mí también me va a cumplir. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas? ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Por qué de repente como que nos cuesta? Bueno, vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21 dice, ¿lo tienes? ¿Lo encontraron? Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron de sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ok, 3 cosas de las cuales hoy te quiero hablar. La primera es reconocimiento, la segunda es agradecimiento, y la tercera es adoración. Estos 3 elementos de vida prácticamente deben formar parte de nuestra vida cotidiana. Estos 3 elementos de vida tienen que ser los principales protagonistas en nuestra devoción hacia Dios. Agradecimiento, reconocimiento, adoración. Esos 3 no podemos quitarlos de encima. No podemos, así como voy caminando y así como, no, es que esto me estorba, porque entonces caeríamos a lo que dice Romanos 1:21. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio corazón. Entonces, allí están nuestros 3 elementos de vida. 3 elementos: agradecimiento, reconocimiento y adoración. Entonces, tenemos que practicarlos en nuestras vidas. Tú y yo como hijos de Dios, tú y yo como iglesia de Dios, tenemos que practicar esto nosotros. Cada día. ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, cada día en nuestras vidas. Y ahorita los voy a explicar un poquito. Entonces, antes de entrar allí, quiero hacerte unas preguntas. Primero, bueno, ya vimos las preguntas de con la abundancia, ¿qué harías? ¿No? Con la abundancia, ¿qué decisiones tomarías? Y entonces parte de la respuesta a esas preguntas, con la abundancia, ¿qué harías? Dice Dios, lleva las primicias. Con la abundancia, ¿qué harías cuando te entrar a la tierra prometida? Bueno, sé fiel en tu diezmo. Sé fiel en reconocer que Dios es el que te ha dado eso. Esa era una parte del diezmo, esa era una parte del propósito de por qué la gente lo hacía o por qué Dios pedía que lo hicieran. Entonces Dios les iba a entrar, les iba a hacer entrar a la tierra prometida, Dios les iba a llevar allá y ellos tenían que responder con reconocimiento, con agradecimiento y con adoración. Eso era el diezmo, eso era la ofrenda, eso eran las primicias. Entonces cuando de repente hay gente que dice, ay, es que yo no estoy de acuerdo en el diezmo, entonces
pues te respeto y pues bueno, y allá tú. Pero yo quiero decirte por qué yo lo hago y por qué yo lo promuevo. Porque en ese diezmo, ofrenda o primicia se encuentra el reconocimiento, el agradecimiento y la adoración a Dios por lo que Dios me ha dejado tener. Y entonces, pregunta para ti, ¿qué es lo que hizo Dios por ti? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué es lo que Dios hizo por mí? Ponte a pensar, ahorita van unas respuestas más adelante. ¿Qué es lo que Dios hizo por ti? Primera pregunta. Segunda pregunta, entonces, ¿qué debo hacer? 3 preguntas que ahorita voy a responder. Primera pregunta, ¿qué hizo por mí? Segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Y tercera pregunta, ¿dónde debo estar? ¿Ok? Repito las preguntas si estás apuntando. Primera, ¿qué hizo por mí? 2, ¿qué debo hacer? Y 3, ¿dónde debo estar? Y esas preguntas se responden con, primera, ¿qué hizo por mí? Entonces se responde con agradecimiento. ¿Ok? ¿Qué hizo por mí? Se responde con agradecimiento. ¿Qué debo hacer? Se responde con reconocimiento. ¿Estás bien? Ya te perdiste. ¿Ok? Primera pregunta, ¿qué hizo por mí? Se responde con agradecimiento a Dios. Segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Se responde con reconocimiento de Dios. Y tercera pregunta, ¿dónde debo estar? Se responde con adoración, adorando a Dios. ¿Ok? Estas 3 esenciales son los que buscaba Dios en el corazón de Israel. Y estos 3 esenciales mismos son los que Dios busca en nosotros el día de hoy. En la iglesia, tú y yo somos parte de su pueblo y Dios está buscando en nosotros ese asunto. ¿Okay? Tal vez en tu vida algún día has dicho, bueno, Dios me sacó de allí, pero también has dicho, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que seguir haciendo? ¿Qué debo hacer en mi vida? O tal vez no encuentras un lugar para ti y entonces dices, ¿dónde debo de estar? Y ahí están las respuestas. Entonces Dios busca en nosotros, en su iglesia, esto específicamente. Ve por favor al libro de Oseas. Oseas está después de Daniel, inmediatamente. Oseas, busca Oseas, por favor. Antiguo Testamento, Oseas. Despuésito de Daniel. Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas 6:6. ¿Lo tienes? Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Ok? Aquí hay 2 cosas: conocimiento y misericordia. Y eso es lo que Dios buscaba en el pueblo de Israel. A Dios no le importaba, o más bien, más que los holocaustos y sacrificios, le importaba la misericordia y el conocimiento de Dios. Y ahorita te voy a decir, mira, misericordia y conocimiento de Dios, más que los sacrificios. Dios en este pasaje y en prácticamente varios pasajes en el Antiguo Testamento de los profetas menores y profetas mayores también, Dios reprende a Israel, al pueblo de Israel, por centrarse en la letra de la ley e ignorar el propósito real de la ley. O sea, la gente estaba buscando más bien así como que, nada más voy a cumplir, ¿no? Yo voy porque, pues bueno, me obligan, o yo voy porque pues tengo que hacerlo. Pero Dios lo que buscaba no era eso, no era un corazón obligado, no era un corazón que tenía que hacer las cosas porque tenía que hacerlas. Dios reprende a Israel por esto y Dios dice: lo que yo quiero que tú hagas es misericordia y conocimiento de Dios, no sacrificios, no holocaustos, que bueno, son buenos, Dios los había mandado, pero se habían olvidado de lo verdaderamente importante. Igual con el diezmo y con las primicias, la gente en muchas ocasiones nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante no es traer las primicias, no es traer el diezmo, no es sacar el billete. Eso no es lo verdaderamente importante, te lo digo realmente. Lo verdaderamente importante está en tu corazón. Y en el Nuevo Testamento lo podemos identificar y dice: el que da, dé con un corazón bien triste. ¿Sí dice eso? ¿Alguien se acuerda que dice? Si vas a dar, da con un corazón ¿qué? Alegre, con un corazón agradecido. Dios nunca ha buscado la obligación en nosotros. Dios lo que busca es precisamente nuestro corazón.
un corazón agradecido, un corazón lleno de misericordia, un corazón que busca amar a Dios. Y por eso dice conocimiento de Dios. Entre tú más conozcas a Dios, más amor vas a tener para con Él. Entre más conozcas a Dios, más amor tendrás con Él. Entonces, el pueblo de Israel cumplía sus obligaciones, cumplía la ley, cumplía sus rituales, pero estaban vacíos en su significado. La gente no sabía por qué lo hacía. La gente no entendía por qué lo estaba haciendo. Cuando nosotros oramos, cuando hacemos esto, tenemos que entender por qué lo estamos haciendo. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, el asunto de la Santa Cena, que vamos a hacerlo a continuación, ¿por qué realmente lo estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿O realmente lo haces porque el otro de lado lo está haciendo? ¿O porque el de enfrente lo está haciendo sin entender eso? Si tú realmente no lo estás entendiendo, pues no lo hagas hasta que lo entiendas. Y cuando lo entiendas, pues entonces practícalo. Igual el asunto del diezmo. Te lo estoy diciendo así. Dios buscaba conocimiento y misericordia en ellos. Dios buscaba el amor y el corazón de ellos más que la obligación y los ritualismos. Entonces también con nosotros Dios busca eso. Porque nosotros ya en algún momento de nuestras vidas, la iglesia en algún momento se ha convertido realmente en un organismo que está vacío de significado. ¿Alguien usualmente está viendo las noticias? ¿Alguien ha visto, por ejemplo, noticias de Nigeria? ¿Alguien ha visto últimamente noticias de Nigeria? ¿Alguien sabe lo que está pasando ahorita en Nigeria? ¿Sí? Están matando cristianos en Nigeria. Eso no lo sacan en los noticieros. De repente uno por allí y otro por allá dicen, está pasando revueltas en Nigeria y eso. Pero como ya hay redes sociales y como ya mucha gente sube noticias de todos lados, están matando cristianos en Nigeria. Cada vez es más difícil en esa área de África ser creyente, ser hijo de Dios. Y nosotros aquí estamos bien a gusto. Y eso no significa que estamos mal o que estamos bien. No significa eso. Ellos están muriendo por su fe. El asunto es cuando llegue realmente un día en el que tú tengas que decidir entre tu vida y tu fe, ¿qué vas a decidir? Algún día puede llegar. Algún día no muy lejano puede llegar a tu vida. A eso es a lo que me refiero. Cuando dentro de las iglesias entendemos, hacemos una serie de cosas, se llama la liturgia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a la alabanza y luego un salmo y luego oramos y luego esto y luego aquello y entonces y luego la Santa Cena y todo eso lo hacemos. ¿Qué hacen en tu iglesia? Lo hacemos así, así, así. Y entonces cuando eso carece de significado, entonces está vacío. Y tenemos que reestructurar y tenemos que entender que no debe de ser así, porque si no, entonces Dios, no se está agradando de esto. Y esto mismo es para nosotros todos los días. El día de hoy, Nigeria, ser un cristiano les cuesta la vida. Cuando imagínate que tú vas para allá o que eso viene para acá, es todo ese asunto, ese rollo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Vas a dejar a Dios o realmente estarías dispuesto a morir por tu fe? ¿Qué harías tú? ¿No? Y a lo mejor dices, igual que yo, pues yo moriría por mi fe. A lo mejor lo dices, yo lo digo, pero realmente cuando se acerquen los catorrazos reales, así, cuando la veas de cerquita, a todos nos va a dar miedo. ¿Tú crees que ellos no tuvieron miedo? Y están desfilando, así tal cual, desfilando féretros con hombres, mujeres, niños y ancianos que los llevan a la tumba enterrada. Y han pasado videos donde pastores de Nigeria están pidiendo, están hablando de la palabra de Dios y están reclamando por qué el gobierno está dejando esto, que pase esto, ¿no? Entonces, por eso te digo, llegamos a un punto donde, por ejemplo, el pueblo de Israel, todo lo que hacía estaba vacío. Todo lo que significaba Dios estaba vacío. Lo hacía nada más por pura inercia. Tú no seas cristiano de inercia. No seas así como, tú eres cristiano. Pues sí. ¿Y por qué? Pues nomás porque está chido, ¿no?
No seas un cristiano de inercia. Sé realmente alguien, un creyente que sepa por qué estás pasando las cosas. ¿De qué se trata ser hijo de Dios? ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata formar parte de una iglesia? ¿De qué se trata seguir a Cristo? ¿De qué se trata tener conocimiento de Dios? Bueno, se trata de tres cosas. La primera, agradecimiento. Vamos a Deuteronomio capítulo 26, versículos 7 y 8. Primer punto, agradecimiento. Dice el versículo 7, 26, 7. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Primer punto, para que esto tenga un significado, tenemos que ser agradecidos. Y entonces, ¿qué hizo Dios por mí? Es allí la pregunta. Primer pregunta, ¿qué hizo Dios por mí? Y entonces lo ligamos a agradecimiento. Y aquí está hablando acerca de su servidumbre. El pueblo de Israel está diciendo, nosotros estábamos en Egipto, éramos esclavos, éramos siervos de los egipcios, y Dios nos sacó. Nosotros clamamos a Dios y Dios nos sacó de allí. Nosotros clamamos, dijimos, Señor, ayúdanos, no nos dejes aquí morir. Y entonces Dios respondió con brazo fuerte, con mano extendida, con espanto. ¿Te acuerdas? Las plagas y el mar rojo abierto de par en par, y cómo Dios nos sacó de Egipto. Todo eso hizo Dios por su pueblo. Todo eso hizo Dios por el que decía que era su pueblo. Y ahora nosotros como iglesia somos su pueblo también. Entonces la misericordia de Dios nos ha librado a nosotros. Respondiendo a la pregunta, ¿qué hizo por mí? Dios nos ha librado del mismo infierno. Para allá ibas corriendo. Yo iba que me caía para ir al infierno. Cuando entendemos eso, de que Dios nos ha librado del mismo infierno, ya tenemos demasiado que entender y demasiado que darle significado y demasiado agradecimiento que tenemos que tener para con Dios. En su amor, el que nos ha dado un propósito que se llama Jesús, en su amor también nos ha dado un significado. Y todos eso, el propósito y el significado son eternos. Dios nos sacó, metió su mano en lo más podrido de nuestras vidas y entonces nos sacó y nos dijo, este es mi hijo, ella es mi hija. Y entonces allí cambió todas nuestras vidas, allí cambió todo así, ¡pum!, totalmente. Ese es el significado que nosotros tenemos que tener para con Dios. Hablando de las primicias, el diezmo, la ofrenda, la ley, todo tenía un significado detrás, pero la gente fue perdiendo ese significado. Dios dice, bueno, y dirás esto, porque lo mandó Dios, y cuando lleves tus primicias dirás esto, agradecimiento. Agradezco, Dios, lo que has hecho por mí. Agradezco, Dios, de dónde me sacaste. Agradezco, Dios, que yo estaba allí muerto y tú tuviste misericordia de mí. Agradezco, Señor, que tú me hayas dado abundancia cuando yo no lo merecía. Agradezco, Señor, que tú me hayas perdonado cuando yo no merecía ni siquiera el perdón. Agradezco, Señor, que tú me hayas levantado cuando yo estaba más caído, Señor. Agradezco, Padre, que tú me hayas limpiado cuando yo, Señor, más sucio estaba. Agradezco, Señor, que me hayas perdonado cuando yo era el más rebelde de todos. Agradezco, Señor, que tú, Señor, no hayas tomado en cuenta mi pecado, porque yo llegué muchas veces a escupirte en la cara. Agradezco, Señor, que tú me hayas rescatado, porque yo estaba tan hundido en mis propios pensamientos. Agradezco, Señor, que tú me hayas rescatado del lugar tan podrido en el cual me encontraste. ¿Qué hizo por mí? ¿Qué hizo por ti? Primer punto, agradecimiento. Todos nosotros aquí tenemos una historia que contar. Todos tenemos algo que decir acerca de dónde nos sacó Dios. Todos tenemos algo que decir. Vamos a buscar unos versículos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Hebreos 2, 14. Hebreos 2, 14. ¿Lo tienes? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Nos libró de la muerte y del pecado, nos libró del propio infierno. Ahora busca Colosenses, por favor. Atrasito de Hebreos, busca Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Este pasaje que te voy a leer es tal vez uno de mis preferidos de toda la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Fíjate lo que dice. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que hizo por ti? ¿Qué fue lo que hizo por mí? Ahí tienes una respuesta. Ahí tienes algo que decir a esa pregunta. Allí mismo, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, 13. ¿Lo tienes? Colosenses 1, 13, nomás allá atrásito. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Nos sacó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que hizo? Ha hecho demasiado contigo y conmigo. Nos ha perdonado una y otra vez. Y tal vez, mi hermano, tal vez nunca vamos a entender completamente lo que significó el que Jesús nos trasladara a su reino en esta vida. Tal vez nunca te vas a dar cuenta. Tal vez nunca vas a entender, ¿qué significa eso de que me traslade del reino de las tinieblas a su reino, al reino del Hijo de Dios? ¿Qué significa eso? Tal vez nunca lo vas a entender en esta vida, tal vez nunca vamos a entender el precio que Jesús tuvo que pagar por nuestros pecados y la maldición que cargó sobre sus hombros por causa de nosotros. Tal vez no lo vas a entender en este mundo. Tal vez hasta que estemos delante de Él lo vamos a entender realmente. Tal vez en este día no puedo ver con mis propios ojos lo que Dios hizo por mí. Tal vez solamente tengo que ser agradecido. Tal vez solamente tengo que ser obediente. Tal vez solamente tengo que creer. Porque a lo mejor no me he dado cuenta todavía de todo lo que significó que Jesús estuviera clavado en la cruz por mí. Tal vez todavía no lo entiendo. Tal vez nunca vamos a entender con nuestros ojos el grado de muerte, de destrucción, de opresión, de esclavitud, de condena, de terror, de desgracia, de lágrimas, de suciedad, del cual Jesús nos libertó. Tal vez no lo vas a entender ahorita. Yo no lo entiendo tal vez. Solamente confío en que la palabra, en lo que la palabra me dice, que Él nos trasladó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo, de que Él libró mi vida del pecado y de la muerte y venció con la muerte, a la misma muerte y al mismo Satanás, y que Él resucitó. Yo solamente lo puedo ver y lo entiendo y lo creo. Algún día tal vez Dios va a abrir así como el velo cuando estés con Él. Me lo imagino, no dice, pero me lo imagino. Tal vez va a abrir el velo y te va a dejar asomarte y te va a decir: mira, ese eras tú. Asómate. Y le quita la tapadera, ¿no? Tal vez, no sé. No quiero ser hereje en esto, pero tal vez en ese momento te vas a dar cuenta de todo lo que realmente significó que Jesús comprara tu vida con su sangre. Tal vez en ese momento ibas a decir: híjole, ¿por qué no fui más agradecido con Él? ¿Por qué no fui más agradecido con Dios? Porque también pasa eso. Nunca vas a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente agradecimiento para con Dios. Nunca vas a agradecerle lo suficiente. Porque Él nos salvó de un tormento eterno y nos puso en una vida eterna con Él.
Y entonces el agradecimiento se convierte en algo eterno. Nunca será suficiente. Pero lo que sí sé a través de la Biblia es que Él me libertó de la muerte, destrucción, opresión, esclavitud, condena, terror, desgracia, lágrimas, suciedad, y me hizo libre. Y te hizo libre a ti. Lo que vemos hoy y lo que vivimos no es nada en comparación con lo que realmente pasó. Si un día Dios nos dejara abrir nuestros ojos espirituales, clamarías a Dios diciéndole: Señor, ciérralos. Señor, ciérralos. Señor, no quiero ver esto. Porque si tú y yo pudiéramos ver realmente todo lo que está pasando, y especialmente en estos días, ¿sabes a lo que me refiero? Especialmente en estos 3 días, bueno, ya desde mucho tiempo antes, pero especialmente estos 3 días, si Dios nos dejara abrir nuestros ojos y poder ver todo la mugre espiritual que está pasando en este momento, en estos 3 días, desde el Halloween, desde el día de ayer y hasta el día de hoy, que es el Día de Muertos, si realmente nos dejara entender y ver, no andaríamos haciendo lo que la gente hace. Pero bueno, la gente lo hace. Espero que tú no, porque realmente tendrías que entenderlo. Y algún día te pediría a Dios: Señor, déjanos ver poquito. Déjanos ver poquito. Tal vez a mucha gente se moriría de la impresión. No lo sé, solo me imagino, ¿no? Tal vez otra gente diría: híjole, no es posible lo que está pasando. Y el día de hoy solamente vemos un día soleado, y vemos algo muy tranquilo, y vemos tranquilidad, y vemos paz. Mira, paz. Pero tal vez no hemos entendido realmente el precio que Jesús pagó para que hoy tuviéramos paz. Busca Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1, 15. Efesios 1, 15. Efesios. ¿Lo tienes? Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Te digo algo? Ahorita te dije, tal vez si Dios nos dejara ver el asunto espiritual, híjole, moriríamos de la impresión. Te digo algo, no es necesario saber a dónde íbamos. Tal vez no es necesario saber a dónde iba yo, pero sí es sumamente necesario saber a dónde voy. ¿Ok? ¿Y a dónde vas? Vamos a los pies de Cristo. Tú y yo vamos a los pies de nuestro Creador. Vamos allá donde está Jesús, sentado a la diestra del Padre. Allá voy. No tengo que saber cuánta mugre había en el infierno o cuánta mugre hay. No me importa saber, porque yo no voy a ir para allá. No sé si tú, pero yo no voy a ir. Yo confío en Cristo, como tú también lo haces. Yo no voy para allá, no me interesa saber. Lo que me interesa saber, porque mucha gente también pierde tiempo sabiendo, que con el infierno, que dónde está, que cómo es, que qué hay, que si existe, que si no existe. No me interesa. Me interesa saber, como dice aquí en Efesios, me interesa saber quién es el que lo hizo y amarlo a Él, porque me sacó de allí. No tengo que saber hasta lo que solamente existe en la Biblia, que es un lugar de tormento, que es un lugar de fuego eterno, que es un lugar donde no quieres ir. Y por eso soy agradecido. Y por eso tenemos que desarrollar eso, agradecimiento. Segunda cosa, reconocimiento. Vete al versículo 9 y 10 de Deuteronomio 26. El primero, ¿cuál fue? Agradecimiento. ¿Ok? ¿Qué hizo Dios por mí? Segundo es reconocimiento. ¿Qué debo hacer? Y entonces vamos a Deuteronomio 26, 9 y 10. Dice: y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora
he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Reconocimiento. Segundo punto, ¿qué debo hacer? Bueno, ya entendí que Dios me libró de allá y que voy a otro lugar, un lugar diferente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué debo hacer? Entonces, recordemos un poquito con el pueblo de Israel. Después de que Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, Dios les dio leyes. ¿Ok? Ahorita vamos a ir para allá. Dios les dio leyes inmediatamente. Dios les dio un código de conducta, de vida, de devoción y de pensamientos que el pueblo debía de cumplir. Es lo que Dios dijo, y entonces entre ellos podemos identificar los 10 mandamientos. Entonces es interesante el trato de Dios al pueblo de Israel. El pueblo al principio no lo entendió, pero era indispensable hacerlo así. Mira, vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 19. Ahí donde están los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 19. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Estaban presos, estaban siendo siervos, esclavos en Egipto, y entonces los saca de Egipto, los hace pasar por el Mar Rojo, y entonces los trae a un lugar que se llama Sinaí. Y es lo que vamos a ver a continuación. Éxodo capítulo 19, versículo 1. ¿Lo tienes? Éxodo 19, 1. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿A dónde llegaron? Al desierto de Sinaí. ¿Cuánto se tardaron? ¿En qué momento llegaron ahí? ¿Cuánto tiempo había pasado? Dice ahí, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel. Y dice versículo 2: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios los sacó de Egipto y los llevó a este lugar específico, a este lugar, al Sinaí. ¿Y qué? ¿Para qué los llevó? Para llevarlos todos a que se tomaran una nieve, los llevó para que se fueran a divertir, los llevó para que se fueran a despabilar, los llevó ¿por qué los llevó allí? Los llevó para que ellos pudieran escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que la voz de Dios les decía? He aquí pondré delante de ustedes mi pacto. Yo les voy a decir lo que tienen que hacer. En otras palabras, es interesante eso, porque una de las cosas que los cristianos de repente solemos hacer es que, ya conocí a Dios y ya yo me siento libre, porque la verdad me hizo libre y me hizo libre para hacer lo que yo quiera. No es cierto. No te dejes engañar por eso. Dios nos hizo libres del infierno y del pecado y de la muerte, pero inmediatamente así, ¡pum!, nos lleva a cumplir su voz, su voluntad, su pacto. Nos lleva a cumplir lo que Él quiere para nosotros. No es que, ya Dios me perdonó y ya yo voy a hacer lo que yo quiera, sino que ahora decimos: Señor, ¿qué debo hacer? Eso es la palabra reconocimiento. La palabra reconocimiento no es solamente decir Dios existe, allí está. No, la palabra reconocimiento implica: Señor, ¿qué es lo que tú me mandas a que yo haga? Lo que estaba lleno de suciedad, ¿ok?, debe vaciarse, limpiarse y llenarse, pero ahora con dignidad. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17? Si pues estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos lleva a entender que tú y yo tenemos que hacer su voluntad. Reconocer a Dios no significa: sí, yo conozco a Dios y ya, y mucha gente dice: yo me encomiendo a Dios. ¿De qué manera te encomiendas a Dios? No, pues yo me encomiendo a Dios, pues yo traigo una estampita allí en la cartera. Pero bueno, eso lo hace la religión popular. Pero como yo ya no soy de la religión popular, yo ya soy cristiano, pues yo en vez de una estampita de San Juditas que traiga en la cartera, yo traigo un
versículo de esos superpower, de esos que así Dios dice así: lo que tú declares en el nombre de Jesús, eso será. Y entonces yo lo traigo aquí en mi cartera porque me ayuda a sentirme mejor en mi vida. Me ayuda, me motiva, ¿no? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo tengo allí escrito, ¿no? Y cosas. Y traigo un pescadito en mi coche porque me hace sentir que ando volando como en el cielo, ¿no? Aguas, porque hay infracciones. Ten cuidado, no vueles. Ahí mismo en Éxodo, no te perdiste, ¿verdad? Éxodo capítulo 19. Perdón, Éxodo capítulo 20, pero ahora el versículo 18. Éxodo 20, 18. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? El pueblo estuvo ¿a dónde? A lo lejos. ¿Qué es lo que mucha gente busca de Dios? Estar a lo lejos. Hay muchos cristianos el día de hoy que dicen: yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo quiero adorar a mi manera, yo quiero reunirme a mi manera, yo quiero obedecer a mi manera, yo quiero interpretar la Biblia a mi manera, yo quiero vivir mi vida de cristiano a mi manera. Y muchas de estas cosas de a mi manera significa: yo no quiero que nadie me esté supervisando, diciendo, preguntando, ni diciendo que estoy mal. Yo decido hacer las cosas como a mí me place. Pero esa es una gran mentira. Ten mucho cuidado con eso. Necesitamos entender que reconocer a Dios, esa pregunta, ¿qué debo hacer?, me lleva a la palabra y me lleva a cumplir lo que Dios me dice que tengo que cumplir. En Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, sino más bien dice: sed renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable, perfecta. La voluntad de Dios es buena. Pero ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? Pues la encontramos en la palabra. Y también dentro de la voluntad de Dios encontramos mandamientos, y encontramos como el perdón, como la adoración, como el reconocimiento. Es como ponerte lo que Dios ha hecho para ti en tu vida. Reconocer a Dios no solo es decir que existe Dios, sino también reconocer a Dios significa actuar conforme a lo que Dios quiere, vivir como Dios me dice que yo tengo que vivir. Y debemos recordar que ya no somos nosotros, ya no somos nuestros, nunca lo hemos sido. Antes yo era del pecado, de la muerte y de Satanás. Sí, eso es cierto. Antes yo era de allá y tú también eras de allá. Pero ahora Dios nos ha comprado con su sangre, y entonces ahora tenemos otro patrón, tenemos otro dueño, y se llama Jesús. Y entonces yo no me pertenezco a mí mismo, mi vida no es mía, es de Cristo. Y entonces Él es mi Señor. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues preguntarle: Señor, ¿qué debo hacer? Reconocimiento. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Busquen del 5 al 8. Proverbios 3, del 5 al 8. Proverbios 3, del 5 al 8. ¿Lo tienes? Proverbios 3, 5 al 8 dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. ¿Cuál es el punto que estamos diciendo? Reconocimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si tú tienes las manos sucias, ¿qué haces con tus manos? Bueno, espero que te las laves, ¿verdad? Si tú tienes tus manos sucias, ¿qué haces con tus manos? Vamos a suponer, pues voy y me las lavo, ¿cierto? Vamos a seguir esa lógica. Tienes tus manos sucias y vas y te lavas tus manos. Ahora, si tú vas, vamos a suponer, tienes todas tus manos mugrosas, no sé, te comiste un mango y te llenaste todo así, o no sé, algo, y tienes todas tus manos mugrosas, y de repente vas al baño, o vas al patio, o donde tú quieras,
Y entonces, tú te quedas así, con tus manos todas mugrosas, y te le quedas viendo al grifo del agua, o te le quedas viendo la cubeta del agua. Bueno, a menos que esté haciendo frío, te le quedas viendo, si me meto o no me meto, pero te le quedas viendo, y luego volteas al otro lado y dices, ahí está el jabón, y te le quedas viendo el jabón, y dices, yo confío en que voy a ser limpio, yo confío en que mis manos se van a limpiar, yo confío. Y entonces dices, yo confío, yo creo, yo estoy viendo el jabón existe, estoy viendo el agua existe, reconozco que existen, pero confío en que lo va a hacer, en que me va a limpiar mis manos. Y entonces te quedas allí. ¿Cuánto te vas a quedar parado esperando? Pues todo lo que quieras, ¿no? Y te vas a quedar allí parado esperando a que tus manos se limpien, si tú no actúas. Eso es lo que significa Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Y entonces Proverbios 3, lo que te acabo de leer, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él te va a ayudar. Medicina para tus huesos va a ser. He visto tanta gente chillando, haciéndose la víctima, diciendo, ya no puedo, diciendo, es que ya no quiero, es que esto, es que aquello. Y es así como tus manos todas mugrosas, pero no meten las manos al agua. Y están viendo el jabón y no agarran el jabón. ¿Sí me estoy explicando la metáfora? No lo agarran. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué le dirás tú a tu hijo? Pues lávate las manos, mete las manos así y hazle. Y entonces agarra el jabón y le haces así hasta que te hierva así hasta las manos. Y luego las bolsas y te las enjuagas y otra vez. Y también la cara y te enjuagas así para que se te quite todo lo babeado y ya está así. Entonces ya, y entonces después de que ya te lavaste y todo lo demás, entonces hasta ese momento estás limpio. ¿Qué tienes que hacer con la palabra de Dios? ¿Qué tienes que hacer con la voluntad de Dios? Tú no puedes agarrarla y hacerle así, ¿verdad que no? Tú no puedes así como límpiame, quiero estar limpio, Señor, quiero estar limpio. Tú no puedes hacer eso. Limpia mi corazón, es el más mugroso de todos. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque así no funciona. ¿Cómo funciona? Poniendo en práctica la palabra de Dios en mi vida. Y entonces la palabra de Dios dice, no te confíes en ti mismo y en tu propia prudencia. Es decir, no tomes decisiones por ti mismo. Busca a Dios. Reconocer a Dios, segundo punto, significa decirle, Señor, ¿qué hago? Y cuando Dios te dice, haz esto, dile, Señor, lo haré. No digas, ¿por qué? También mándalo a Él. Él también tiene culpa, Él también lo hizo, Él también tiene aquí, Él también mira, pero Él también, fíjate, nomás yo, no, pues ya al perro más flaco se le cargan las pulgas, y nada de flaco tienes, ¿no? Pero el asunto es, hazlo, ejecuta, acciona tu vida en el reconocimiento a Dios. No solamente dejes el jabón y el agua allí, deja que la palabra de Dios realmente es entre tu vida y tu corazón. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Punto 3 y último. Versículo 11 y 12 de Deuteronomio 26. Y dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Dios nos llama, dice aquí, y te alegrarás. Un versículo anterior, el versículo 10, dice, adorarás. El tercer punto, acuérdate, son 3: agradecimiento, reconocimiento y adoración. El tercer punto está ligado con la pregunta, ¿dónde debo de estar? Tal vez tú en algún momento de tu vida no te hallas, no encuentras. ¿Dónde debo de estar? Bueno, el propósito real de toda la palabra, mi hermano, es la adoración a Dios. Mira, vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Vamos para allá, Apocalipsis 7, 9. Apocalipsis 7, 9. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios,
que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué dice ahí? Adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que ves aquí en tu palabra, todo, a donde te lleva cada versículo de la palabra de Dios, te lleva a la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿dónde vamos a estar? De todo el pueblo, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, van a estar allí delante del Rey, delante del trono, delante del Padre, delante del Cordero. Allí van a estar, y tú y yo vamos a estar allí. Entonces se puede decir que el propósito de cada versículo para nosotros, el significado para nosotros, es acercarnos, reconciliarnos a Dios y vivir en la adoración. Es la adoración para lo cual fuimos creados. Ya hace mucho tiempo te platiqué acerca de eso. Todos fuimos creados para adorar, pero tú decides a quién adorar. Tú decides adorar tu cuerpo, adorar a una mujer, adorar a un hombre, adorar tus hijos, adorar tu trabajo, adorar el dinero, adorar. Tú decides a quién adorar. Adorar a San Juditas, adorar a los muertos, adorar al torito. Tú decides a quién adorar. Yo he decidido adorar a Dios. Y a lo mejor puedes decir, tu vida no lo refleja. Bueno, pero lo he decidido. Tenemos que actuar en nuestras vidas. ¿Somos perfectos? No. Para allá vamos. El asunto es, todo tiene que ver con adoración. Y tú y yo vamos a estar allí, quieras o no, vamos a estar adorando a Dios por la eternidad. Esto debe ser nuestra práctica diaria, lo que estamos haciendo aquí. El conocimiento de Dios se traduce en la adoración. Entonces la pregunta, o la respuesta para la pregunta, ¿dónde debo de estar? Debo de estar adorando. El hombre, al ver a Jesús cuando fue bebé, ¿te acuerdas cuando Jesús nació? ¿Te acuerdas de la historia? ¿Qué fue lo primero que el ser humano hizo con ese bebé que se llamaba Jesús? ¿Qué fue lo que hicieron? Estaba todavía la estrella brillando y estaba el pesebre, y entonces vinieron los pastores que estaban ahí cerquita. El ángel fue y les avisó y le dijo, ya llegó el Salvador. Y entonces llegan los reyes, los sabios y todo el asunto. ¿Y a qué fueron? A adorar, dice la palabra. Y se postraron y adoraron a Jesús el bebé. Y fue y lo adoraron. Lucifer en el cielo, ¿qué buscó? ¿Por qué lo expulsaron del cielo? Porque Lucifer en el cielo buscó robar la adoración a Dios. Satanás aquí en el mundo, ya cuando lo echaron para acá, Satanás, ¿qué buscó de Jesús? ¿Te acuerdas? Mateo capítulo 4, buscó que Jesús lo adorara y le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Buscó que lo adorara. El libro más largo en la Biblia, ¿cuál es el libro más largo en la Biblia? ¿Alguien sabe? Salmos. El libro más largo, más gordo, más choncho en la Biblia es el libro de Salmos. ¿Y de qué habla ese libro? Habla de adoración. El fin de los tiempos será adorar al Rey de Reyes. Y algún día, dice la palabra, toda rodilla se doblará delante de Él. Hayan creído o no hayan creído, hayan odiado a Jesús o lo hayan amado. Yo decido de estar del lado de yo lo amo. Y tú también tienes que amarlo. Te invito a eso. Busca conocer a Dios, amar más a Dios, porque tú no quieres estar en el otro lado. Tú no quieres ir allá al infierno. Tú no quieres ir allá donde no hay esperanza. Tú no quieres ir allá. Y entonces, aunque no lo quieres, inclinar tu rodilla delante del Rey de Reyes. ¿Dónde debemos estar? Debo de estar en el lugar que Dios me ha mandado. ¿Y cuál es ese lugar? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Filipenses capítulo 2. Pueden pasar, por favor, los de la Santa Cena. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5.
Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De eso se va a tratar: adoración. Y en este día quiero que te vayas con ese mensaje, reflexionando qué tan agradecido eres con Dios, qué tanto reconocimiento, es decir, hacer la voluntad de Dios en tu vida tienes para con Él, y entender que tu vida entera estamos practicando el día de hoy en nuestras vidas. ¿Qué tanto tu vida le adora a Él, a Dios, al Dios de la Biblia? Porque sabes, hay un Dios allá afuera que no es Jesús y que seduce a las personas y que les lleva a amar lo que no tiene que ver con Dios. Se llama el mundo, se llama Satanás, el príncipe de este mundo. Pero Dios ya nos libró de eso. Adora a Dios, adora al Rey. Ponte en pie. Señor, solo tú eres bueno y fiel. Señor, a ti sea la gloria, la honra, el poder, la autoridad, Jesús. Señor, confiamos en lo que tú haces y confiamos en lo que harás. Señor, confiamos, Dios, en tu misericordia. Y Señor, hoy reunidos delante de ti, sabiendo que nos has hecho una nueva criatura, Padre, nos acercamos para reconocerte, agradecerte y adorarte.